Entonces, esto sería lo primero. Subamos un poquitito. Primera enfermedad. Flechig define su estado como un ataque de hipocondría grave, es notificado de su nombramiento como presidente del Superior Tribunal. Hay un sueño de duerme vela, es decir, entre dormir y la vigilia. Había tenido la representación de lo hermosísimo que es. ¿Se acuerdan lo que les dije de la certeza? Lo que es, sin duda, ser una mujer en el momento del acoplamiento. Representación que había rechazado indignado si hubiese estado con plena conciencia. En la segunda enfermedad, tiene un insomnio martirizador que es el pródromo. Ustedes saben que los pródromos son síntomas previos que avisan sobre la posibilidad del desencadenamiento de la enfermedad. Fue a la clínica de Leipzig y su estado empeoró. Ideas hipocondríacas, se quejaba de reblandecimiento del cerebro. Sigamos, porfa. Decía que pronto se moriría, se daba por muerto, ideas de persecución basadas en espejismos sensoriales, visuales y auditivos, perturbaciones de la senestesia. Imaginaba que en su cuerpo emprenderían horribles manipulaciones, permanecía sentado, inmóvil y absorto por horas, estupor alucinatorio. Esto perfectamente podría corresponderse con un estado catatoniforme, no necesariamente con una catatonía. Ustedes saben que en la escuela del Moyano la catatonía no es considerada una forma clínica de esquizofrenia, como en la clásica, con Marchand, Monchablón, los distintos grandes profesores y maestros del Moyano siempre consideraron que la catatonía es una reacción corporal que se puede dar ante la esquizofrenia, pero también ante otras enfermedades. Insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, etc. Tuvo varios intentos de suicidio por el martirio que sufría, las ideas delirantes cobraban un carácter místico y religioso. Mantenía contacto directo con Dios, veía milagros y escuchaba música sacra. Insultaba a las personas que creía que lo perseguían. Hablamos la otra vez de la cacolalia. En particular al doctor Flechig lo llamaba almicida. Lo trasladan al asilo de Sonnenstein y lo atiende el doctor Weber, el cual informa. El diagnóstico parte de una psicosis inicial aguda, definida como delirio alucinatorio, pero se fue destacando cada vez más como un cuadro clínico paranoico y desarrolló un artificioso edificio, perfecto. Un cuadro paranoico desarrolló un artificioso edificio delirante. Por momentos Schreber no parece confundido ni dañado en su inteligencia, posee memoria y considerable saber. Sigamos. Disculpen. Contenido del sistema delirante de Schreber, como ven, tiene que redimir al mundo, devolver la bienaventuranza perdida. Esta misión lo recibe por inspiración divina. Cree que lo conseguirá luego de ser mudado de hombre en mujer. Sus nervios desequilibrados ejercen un efecto de atracción sobre Dios. Tiene que ser mudado en mujer por más que él quiera conservarse hombre. Y tiene que ser fecundado por rayos divinos para crear hombres nuevos. Él es el objeto exclusivo del milagro divino y es el más maravilloso de los hombres. Ha experimentado destrucciones en sus órganos, pero fueron restablecidas por milagros divinos o rayos. El sol, los pájaros, los árboles, los restos milagrosos de almas anteriores, seres humanos que hablan con él, los nervios femeninos han pasado a su cuerpo y de ellos saldrán hombres nuevos por fecundación de Dios. 2 puntos esenciales. 1, el papel de redentor es el núcleo de toda paranoia religiosa. Yo diría mística. ¿Seguimos?
la emasculación o mudanza mujer es el primer delirio. Esto es muy importante para ver la cuestión de la represión de la tendencia homosexual en Schreber. Es el primer delirio que luego entra en contacto con el papel redentor, es el primer germen de la formación delirante. El carácter primario de esta fantasía se prueba con aquella representación que tuvo en estado de duerme-vela, que hablábamos antes. Schreber tenía un delirio de persecución, Flechig era quien lo perseguía. Más tarde Dios ocupó ese lugar, que luego se convirtió en un delirio de grandeza. Tengan en cuenta, respecto del delirio de grandeza, que recibe el nombre de delirio megalómano, que la megalomanía del yo está presente en toda psicosis. En el centro de toda psicosis, toda, cualquiera fuera ella, hay megalomanía. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Entonces, se habría tramado un complot contra él. Creía, acá dice Schreber creía tiene el valor de tenía la certeza, que habían tramado un complot contra él, se me entregaría a un hombre y le darían mi alma, en cuanto a mi cuerpo mudado en mujer, sería entregado al hombre, el doctor Flechig, para que cometa abuso sexual y lo dejarían yacer. Primero pensaba que Dios era su aliado contra el doctor, pero luego veía que Dios había sido cómplice del plan para cometer su homicidio y entregar su cuerpo como mujerzuela. Más o menos por acá andamos, Salomé, lo del otro día. Sí, lo que nosotros llegamos hasta el punto B, la relación de nuestro enfermo con Dios. Pero sí, todo esto sí, ya lo habíamos Esto hablado. ya lo vimos. Sí, A ver, sí. subí un poquitito, por favor, Lu. Ahí está la relación de Schreber con Dios, ¿la habíamos leído? No, llegamos hasta el punto B. Bueno, entonces ahora dejamos de compartir pantalla y vamos a ir leyendo. Chicas, tanto Salomé, que ya tuvo su experiencia la vez pasada, como Nora, tengan en cuenta que lamentablemente voy a interrumpirlas permanentemente. Sí. Así que tómenlo como parte de un ejercicio, porque una de mis funciones es tener que ir puntuando ciertos datos, porque Freud usa mucho proceso secundario, y yo necesito irles como marcando los núcleos centrales, ¿me explico? Sí, sí. De todo el trabajo. Vamos con la relación del enfermo con Dios. ¿Comienzo? Sí, dale. Bueno, punto B. La relación de nuestro enfermo con Dios es tan rara y tan poblada de estipulaciones contradictorias entre sí que hace falta una buena cuota de fe para perseverar en la expectativa de hallar algo de método en esta locura. Ahora, con ayuda de las exteriorizaciones contenidas en las memorias, debemos procurarnos una orientación más exacta sobre el sistema teológico-psicológico del Dr. Schreber y exponer en su nexo aparente delirante sus opiniones sobre los nervios, la bienaventuranza, la jerarquía divina y las propiedades de Dios. En todas las Es piezas. decir, que él hace conexiones antojadizas. ¿Sí? Continúa, por favor. Sí. Pero perdón, las conexiones son antojadizas conscientemente. Después vamos a ver, más que nada en la parte que vamos a trabajar junto con Nora, que no es tan antojadizo. ¿Me explico? Sigamos. Acá viene una parte, unas líneas que son muy importantes todas. Sí. Perfecto. En todas las piezas de la teoría sorprende la notable mezcla de vulgaridades y rasgos espirituales, de elementos trillados unos y otros originales. El alma humana está contenida en los nervios del cuerpo. Hay que representárselos como unos productos de extraordinaria sutileza, comparables a unas finísimas hebras. Algunos de estos nervios solo son aptos para recibir percepciones sensoriales. Otros, los nervios del entendimiento, operan todo lo psíquico, en lo cual rige la circunstancia de que cada nervio del entendimiento representa a toda la individualidad espiritual del ser humano.
Y el número mayor o De menor. sus hipótesis es como que nosotros estuviéramos hablando con él, cuando nos lee Salomé, es como si estuviéramos hablando con él y nos está contando el delirio. O sea, cada nervio, estábamos divididos en nervios así, en nervios asá, ¿sí? Y escribió un libro con todo esto que tuvo un éxito maravilloso. Llegó a ser bestseller. Sí. Sí. Y el mayor o menor de nervios del entendimiento presentes solo influye sobre la duración del lapso en que pueden ser retenidas las impresiones. Bien. Mientras que los hombres constan de cuerpo y nervios, Dios es ante todo puro nervio. Sin embargo, los nervios de Dios no existen en número limitado, como en el cuerpo humano, sino que son infinitos o eternos. Poseen todas las propiedades de los nervios humanos en una medida llevada hasta lo enorme. En su virtud creadora, es decir, de transponerse en todas las cosas posibles del universo creado, se llaman rayos. Hay un vínculo íntimo entre Dios y el cielo estrellado o el sol. uno podría pensar aquí que él está intentando dar cuenta de una teoría que explique un núcleo de verdad de algo que le ocurrió. Acá hay una frase que a todo psicoanalista le hace parar la oreja cuando dice Dios es ante todo puro nervio. Entonces, a un analista que está escuchando el delirio y que puede conocer parte de la historia de este sujeto, se puede llegar a preguntar de quién habla Schreber cuando habla de Dios. Uno podría preguntarse, ¿está hablando del Padre, que es puro nervio? ¿Entienden lo que les quiero decir? Son hipótesis que uno va armando y él necesita evidentemente para este Dios, este Padre que está en todas partes, encontrar una hipótesis. No sería un pibe invadido por un padre invasor, no sería extraño que se pregunte, ¿cómo hace para estar en todas? ¿Cómo hace para saber todo de mí? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, un síntoma del hombre de las ratas, perdón, no es en este curso, es en el otro, del hombre de las ratas, que el hombre de las ratas sentía, pensaba que los padres le leían el pensamiento. Entonces, acá ustedes van a tener en Schreber algo, pero que al estilo delirante, puro, psicótico, uno va a encontrarlo como un intento de explicación al delirio también. ¿Sí? Sigamos, por favor. Consumada la obra de la creación, Dios se retiró de una distancia inconmensurable y dejó al universo en general librado a sus propias leyes. Se limitó a asumir las almas de los difuntos. Solo por excepción condescendió a entrar en relación con algunos hombres muy dotados o a intervenir con un milagro de los destinos del universo. De acuerdo con el orden del universo, un comercio regular de Dios con almas de hombres ocurre solo después de la muerte. Cuando un hombre fallece, las partes de su alma, los nervios, son sometidas a un procedimiento de purificación para ser finalmente integradas a Dios mismo como vestíbulos del cielo. Entonces, acá aparece una palabra que es muy cara a la época de Schreber, que es la palabra purificación. La purificación, lo puro, lo ario. Entonces hay que purificar, yo esto lo tengo subrayado con doble línea, la purificación para finalmente ser integradas a Dios mismo. Es el procedimiento. Entonces, a partir de esa purificación, como vemos acá, se van a constituir otra parte que en los intentos de interpretación vamos a tratar de interpretar, que son los vestíbulos del cielo. Todo esto que ahora nos parece que es como una ensalada en donde no hay como una coherencia interna, se va presentando de este modo. ¿Por qué? Porque no hay un discurso con nexos, vamos a decir así, neuróticos.
en capítulo 7 de lo inconsciente, Freud va a tener una frase acerca de la psicosis, digamos, él dice de la esquizofrenia, pero yo diría de la psicosis, en donde dice, la palabra es tratada como cosa. Es decir, la palabra no hace metáfora, sino que es una descripción textual. ¿Se entiende? Con lo cual el nexo necesariamente tiene que ser un nexo forzado, un pegoteo, un Frankenstein. ¿Se entiende? Vestíbulo del cielo, pájaro, los nervios de Dios. Después es nuestra tarea ver qué podemos hacer con todos esos elementos. ¿Se entiende? Sigamos, por favor, Salomé. Sí. Así se genera un eterno ciclo de las cosas que está en la base del orden del universo. Cuando Dios crea algo, se despoja de una parte de sí mismo, confiere una figura alterada a una parte de sus nervios. La aparente pérdida que así surge se compensa cuando tras siglos y milenios se vuelven a juntar como vestíbulos del cielo los nervios de hombres difuntos que se han vuelto bienaventurados. ¿Sigo? Sí. Las almas purificadas en virtud del proceso purgador se encuentran en el goce de la bienaventuranza. Ellas han aminorado, entre tanto, su conciencia de sí y se han fusionado en unidades superiores con otras almas. Almas Perdón, una relevantes. cosita, una sola cosita. El goce de la bienaventuranza se puede traducir al español como voluptuosidad. Entonces, esa voluptuosidad y este goce, ustedes lo tienen aquí en Freud, unos cuantos añitos antes que en Lacan. Acá ustedes tienen la cuestión del goce en la psicosis, que como síntoma en él aparece como una voluptuosidad casi mística. Yo se lo señalo para que ustedes vean que Freud no describió todo, pero que nada puede describirse sin Freud. Es decir, si hablamos del goce lacaniano, con todas las variantes que tiene y la importancia, no podemos olvidar que, por ejemplo, en el caso de la psicosis, en Schreber, acá, página 23 de Amor Rortu, cita en la primera línea el goce de Schreber. ¿Se entiende? Porque si no parece que goce es una palabra que no viene de Freud. Sigamos, por favor. Almas relevantes como la de un Goethe, un Bismarck, etc., quizás deban conservar por siglos la conciencia de su identidad, hasta que ellas mismas terminen por asimilarse a complejos de almas superiores, como rayos de Jehová para el judaísmo antiguo, rayos de Zoroastro en la religión persa. Durante la purificación, las almas aprenden la lengua que el propio Dios habla, el llamado lenguaje fundamental, un alemán algo anticuado, pero sin embargo vigoroso, que se caracteriza sobre todo por una gran riqueza de eufemismos. Dios, por su parte, no es un ser simple. Sobre los vestíbulos del cielo se cierne Dios mismo, a quien por oposición a estos reinos de adelante de Dios se le ha dado también la designación de reinos de atrás de Dios. Los reinos de atrás de Dios sufrían, y todavía ahora sufren, una peculiar bipartición, según la cual se distinguió entre un Dios inferior, Arimán, y un Dios superior, Hormuz. Sobre el significado más preciso de esta bipartición, Scheber no sabe decir otra cosa, salvo que el dios inferior se ha inclinado de preferencia por los pueblos de raza trigueña, los semitas. Hay un dios semita y un dios ario. Para los rubios. Esta locura de Schreber es la teoría de Jung. No estoy diciendo que Jung estaba psicótico, pero esta es la teoría de Jung. Un Edipo semita, un Edipo ario. Puro. Asexual.
porque si se es sexual, se es una mujerzuela. O aparecen los insultos, ¿viste? Salomé como justifica los insultos. Nota a pie de página 16. Una sola vez durante su enfermedad le fue dado al paciente ver ante los ojos de su La espíritu omnipotencia. la omnipotencia de Dios. En su perfecta pureza, Dios manifestó en esa ocasión una palabra corriente en el lenguaje fundamental, una palabra vigorosa, pero que no suena nada amable, carroña. O sea que hay algo del orden del autoritarismo que está ligado al Dios de adelante, que sería el Dios ario. Loco, pero no tan loco, porque estaba bien conectado a su época. ¿Viste? Qué buena pregunta, Juan José. Más si habrá leído Hitler este caso. Bueno, el putsch de la cervecería es en el año 20. Cuentan que Hitler era un tipo muy lector. Mein Kampf, mi lucha, le escribe después de haber estado preso. Calculo que no sería extraño que fuera un lector, siendo tan asiduo lector, que haya leído las memorias. Es buena, muy buena tu pregunta, Juan José. Sigamos, ahora vamos a hacer parchecitos. Salomé, vamos a tener que hacer ese Dale, ejercicio. Pero dale. sí, espérate. Entonces, acá ya tenés esto. Cambia la página, andate a la 24, Perfecto. por favor. Sí. Empecé leyendo con el presidente del Superior Tribunal. Perfecto. El presidente del Superior Tribunal Shever había sido en sus días sanos un incrédulo en asuntos de religión. No había podido abrazar una fe sólida en la existencia de un Dios personal, y de este hecho, de su prehistoria, aún extrae un argumento para apoyar la plena realidad objetiva de su delirio. Pero Ahí ¿quién? dejamos. Esperá. Ajá. Toma en efecto. En efecto, el orden del universo tiene una laguna a consecuencia de la cual la existencia de Dios mismo aparece amenazada. En virtud de un nexo que no recibe mayor esclarecimiento, los nervios de hombres vivos, sobre todo en el estado de una excitación de alto grado, ejercen tal atracción sobre los nervios de Dios que éste no puede volver a soltarse de ellos. Vale decir, está amenazado en su propia existencia. O sea que la excitación sexual es lo único que atrae verdaderamente a Dios. En el delirio de Schreber. ¿Me explico? Sí. En el contenido de muchas sectas se encuentra un pensamiento similar. Vieron que las sectas muchas veces tienen también un alto contenido promiscuo, llamémosle por poner un nombre, ¿no? Hay algo del orden que proviene del animismo, de las primitivas tribus que ofrecían sacrificios, ofrendas sexuales. Cuenta Mircea Eliade, creo que se llamaba, antropóloga, que en la Edad Media... ¿Cómo? No, le estoy hablando a la gata que Ah, se bueno, puso hincha. mandale un cariño. Perdón. No, por favor, estamos en la vida cotidiana, ¿no? No es que se pone hincha, quiere salir. Es la psicopatología de la vida cotidiana de todos, 1901, Freud. Pero digo, al contrario, es importante porque es vida que maulla, digamos. Sí. Les decía que en la antigüedad, por ejemplo, en algunas tribus, cuando se producían grandes épocas de sequía, había que honrar de algún modo a la madre tierra. Entonces, en muchos pueblos se hacían vínculos sexuales con la tierra. Por ejemplo, sobre la tierra se hacían orgías, inclusive haciendo hoyos en la tierra, en donde los hombres colocaban sus penes y eyaculaban en la tierra, como una ofrenda, eran unos piola bárbaros, ¿no? Pero era una ofrenda a Dios, una ofrenda a la tierra, una ofrenda a Dios para que Dios enviara lluvias.
O sea que es muy común desde yo esto se lo escuché decir y lo leí luego, después les mando el fragmento, a importantes psicoanalistas, la francesa Jasegep Smirgel, hablaba mucho de esto, presentamos juntos un trabajo en el Congreso Psicoanalítico de Barcelona en 1997, que yo presenté un trabajo mío que tuvo cierta trascendencia, que se llamó La masturbación anal en pacientes graves, y Jasegep Smirgel ya en aquel momento hablaba del ideal del yo en la mujer. Bueno, no me voy en la anécdota porque si no, no terminamos más. Esto quiero que sepan que viene como desde una tradición. ¿Se acuerdan que él viene hablando de las antiguas lenguas que hablaban los primitivos, que serían las lenguas vikingas, las lenguas nórdicas? ¿Me explico? Bueno, sigamos. Habíamos Ahora bien. quedado, a lo largo del libro de Scheber se extiende de la acusación de que Dios, acostumbrado solo al trato con los difuntos, no comprende a los hombres vivos. Pero en esto reina un malentendido fundamental, que desde entonces se extiende como un hilo rojo a lo largo de toda mi vida y que consiste justamente en que Dios, de acuerdo con el orden del universo, en verdad no conocía a los hombres vivos y le hacía falta conocerlos, sino que por ese orden del universo solo tenía que tratar con cadáveres. Hay algo que, según mi convencimiento, debe traerse de nuevo a cuento, a saber que Dios, por así decir, no se entendía con el hombre vivo, sino que estaba acostumbrado a tratar solo con cadáveres, o en todo caso con el hombre durmiente que sueña. El padre de Schreber trabajaba con cadáveres, entre otras cosas. Era médico y una de las tareas que tenía en su función médica era hacer autopsias. Les cuento. Sigamos. Después dice acá, hay una palabra en otro idioma que no sé cómo pronunciarla, que creo que se traduce Increíble espíritu. Creo que se traduce guión increíble, ¿puede ser? ¿Cómo es? La traducción guión increíble, creo. Pero bueno. Puede ser. Bueno, agregaría yo mismo, y sin embargo, todo es positivo y verdadero, por inconcebible que a otros hombres les resulte la idea de una incapacidad tan total de Dios para apreciar rectamente a los hombres vivos, y por más tiempo que me haya llevado a mí mismo a habituarme a esa idea, tras las innumerables observaciones que he hecho sobre esto. Solo en virtud Una de cosita, vos hiciste un aporte maravilloso recién. ¿Cómo era la traducción de esas palabras? Guión increíble. Bueno, claro, miren muchachos, ustedes no me van a creer. Agregaría yo mismo. Agregaría yo mismo. Entonces, acá tenemos algo que igual estaba con el agregaría yo mismo, pero lo incrementa más todavía. Acá hay algo de duda. Es probable que la escritura, con su finalidad sublimatoria, le haya hecho acá ruido algo de todo esto que estaba escribiendo, y es como si dijeran, ustedes van a pensar que estoy loco. ¿Entienden? Es decir, acá, listo, tambalea la certeza, pero después sigue. Sigamos un poquito más. Un poquito más, Sí. es casi todo, pero bueno, no importa. Sí. Continúo donde corté. Sí, por favor. Bueno, solo en virtud de ese malentendido de Dios respecto de los hombres vivos pudo suceder que él fuera el maquinador del complot urdido contra Scheber, que Dios lo tuviera por idiota y lo sometiera a las más gravosas pruebas. Para sustraerse de ese juicio adverso, tuvo que avenirse a una compulsión de pensar en extremo fatigosa. A cada suspensión de mi actividad de pensar, Dios al instante reputaba extinguidas mis capacidades intelectuales, sobrevenida la por él esperaba destrucción del entendimiento. La O sea, idiotez. lo que estamos hablando, cada vez que dudaba, se le sumaba una compulsión a pensar, ¿entienden? O sea, un mayor florecimiento del delirio. Esto es lo mismo
que lo que yo digo siempre, no vamos a ocupar ahora de ese tema, pero algunos me han escuchado sobre, después si quieren lo aclaro en el chat, sobre la confrontación. O sea que cuando uno confronta con la realidad un delirio o una certeza, no es lo mismo si el paciente es borderline que si es psicótico. Si es psicótico se pone más psicótico. Si es borderline, recupera la relación con la realidad. A veces no alcanza con una sola intervención. Acá el frente, acá como ustedes ven, tiene que insistir, o sea, necesita pruebas, y aún así mismo no hay nada que le permita refutar su teoría. Vamos a una indignación muy violenta. Una indignación muy violenta es provocada por el comportamiento de Dios en materia del esfuerzo de evacuar o de, bueno, Cagar. cagar. Sí. El pasaje es tan característico que lo he de citar entero. Para su inteligencia anticipo que tanto los milagros como las voces parten de Dios, es decir, de los rayos divinos. Vamos a pasar esta parte. Uh-huh. Vamos a pasar, nos vamos a la página 26, este raro Dios de Schreber. Casi sobre el final de la página. Perfecto. Este raro Dios de Schreber tampoco es capaz de aprender nada por experiencia. Parece serle imposible, por alguna propiedad que reside en la esencia de Dios, extraer de la experiencia así adquirida una enseñanza para el futuro. Por eso puede repetir durante años y sin modificación las mismas pruebas martirizadoras, milagros y proferencias de voces, hasta que por fuerza se vuelve motivo de irrisión para el perseguido. Vamos ahora a la crítica a Dios. Perfecto. Y De acá. aquí. De aquí se sigue, pero la crítica a Dios está más abajo, No, no ¿no? importa, pero acá viene. Acá De primero lo aquí critica, después lo describe. Sí. está bien. De aquí se sigue que Dios, en casi todo lo que me acontece a su respecto, luego de lo que los milagros han perdido la mayor parte de su anterior efecto temible, me aparezca ridículo o pueril. De ahí se sigue, para mi conducta, que a menudo yo estoy compelido, en defensa propia y según las circunstancias, a hacer el papel de burlador de Dios, aún en palabras expresas. Sin embargo, esta crítica a Dios y su sublevación contra él tropiezan en Schreber, con una enérgica corriente contraria a la que da expresión en numerosos pasajes. Pero con la máxima decisión debo destacar aquí que solo se trata de un episodio que, según espero, a más tardar llegará a su término con mi deceso, y por lo tanto solo a mí, y no a los otros hombres, me cabe el derecho de burlarme de Dios. Para los otros hombres, Dios sigue siendo el creador omnipotente del cielo y de la tierra. Viste que en tu lectura no te equivocaste cuando dijiste deseo, porque el deseo tenía que ver con una confrontación directa con Dios. Estás introducida en la lectura, ¿no? Sí. Sí. La razón primordial de todas las cosas y el amparador de su futuro, a quien se debe, si bien es preciso rectificar algunas de las representaciones religiosas ordinarias, adoración y suprema veneración. Por eso se intenta repetidas veces justificar a Dios por su comportamiento hacia el paciente. Tan Espera rebuscada... un segundito, perdóname. Perfecto. Baja en Sí. el mismo párrafo a pero. En su conjunto, él intenta justificar, a ver, una cosita, él intenta justificar a Dios, pese a todo. Ahí que tenemos, muy importante, la ambivalencia de sentimientos. Ya vamos a hablar de la ambivalencia y vamos a hablar, como decía Pichon Rivière, de la divalencia. Yo tengo trabajos escritos sobre ese tema. No es lo mismo la ambivalencia que la divalencia. Pero por ahora dejémoslo ahí. Respecto de lo anterior, algo que se me estaba pasando, vieron que él habla de cagar, de fecar, qué sé yo, quién caga, quién no caga. Ahí tenemos algo muy importante, que es un punto de fijación anal. Ahí podemos ver, tenemos
dos clases, según Abraham y Freud, de fijación anal expulsiva, que tiene que ver con la psicopatía, con la paranoia, y un punto de fijación anal retentivo que tiene que ver con la neurosis obsesiva. También, en algunas descripciones hechas por autores norteamericanos, los Black, matrimonio, Black and Black, el punto de fijación anal, junto con el oral 1 y el oral 2, son los puntos de fijación de los borderline. Yo les voy mechando esto porque me parece que hacia nuestra cultura psicoanalítica general, digamos. Pero acá tienen esto del cagar, la fijación anal, como una paciente que yo atiendo a las noches, 11, 12, me llama por teléfono, y que es una mujer de casi 50 años, y su queja es: Dani, no puedo cagar, no puedo dormir, no puedo cagar. ¿Eh? Punto de fijación. Estela me quiere sacar cagando, pero cuando tengo que atender el teléfono a esa hora, pero digamos que es lo que pasa. Bueno, sigamos, por favor, Salomé. Sí, doctor. Pero en su conjunto la enfermedad es concebida como una lucha del hombre Shever contra Dios, en la cual sale triunfador el débil humano porque tiene de su parte el orden del universo. De las pericias médicas. Espera. De la frase siguiente, lo único verdaderamente destacable es la existencia de, porque si no tenemos que leer todas las memorias, sí. el resumen de todas las memorias, es la identificación, dice Freud, de Schreber con Jesucristo, que va a salir a la luz muy tarde en las memorias. Sí. O sea, ¿con quién está identificado? Con Jesucristo. ¿Y cómo se lo conoce? Olvídense de la religión, estoy hablando de algo descriptivo a aplicar en lo que estamos leyendo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Quién el Hijo era de Dios. Jesucristo? El Hijo de Dios Padre. O sea que hay una identificación con Jesucristo, Hijo de Dios Padre. En este núcleo, todo lo que ahora luego en unos minutitos vamos a leer junto con Nora, agradeciendo la verdad, la claridad de la lectura de Salomé, clarísima, bueno, a la cual hoy le he agregado algo muy importante, que es la velocidad. Leo muy rápido, perdón. Mirá que trato. No, me encanta. Trato, No, pero me sigo cuesta. leyendo así. Está fantástico, Bueno. pero me gusta porque... Pero digo, van a ver ustedes que más allá de toda la locura, el hilvane en la psicosis la va a dar esta relación del hijo con el padre, con un padre muy particular. Gottlieb Schreber, el papá médico de Paul Daniel Schreber. Bueno, vamos a la primera frase. No tendrá perspectivas de acierto. Página en la página 28. que le sigue, ¿no? Perfecto. No tendrá perspectivas de acierto ningún ensayo de explicar el caso Shever que no tome en cuenta estas peculiaridades de su representación de Dios, esta mezcla de rasgos, de veneración y de revuelta. Pasemos ahora a otro tema, situado de íntima referencia a Dios, el de la bienaventuranza. O sea, el goce. El goce. La bienaventuranza es para Shever, por cierto, la vida en el más allá, a que es elevada el alma humana mediante la purgación tras la muerte. La describe como un estado de continuo gozar unido a la visión de Dios.
Es bien poco original, pero en cambio nos sorprenderá el distingo que Scheber traza entre una bienaventuranza masculina y una femenina. La bienaventuranza masculina se sitúa más alto que la femenina, pues esta última parece tener que consistir de preferencia en un continuo sentimiento de voluptuosidad. Otros pasajes... Bueno, espera que ahora vamos a hacer un recorte. Sí. Esto recuerda a un mito griego en donde aparece Tiresias. Tiresias es un personaje hermafrodita que aparece a lo largo de los mitos griegos y que es cegado por la diosa Hera cuando intercede en una discusión, en un debate entre Zeus y su mujer, la diosa Hera, ante la pregunta de quién goza más en la sexualidad. Y entonces él dice que la mujer goza 9 meses, miren mi fallido, 9 veces más. 9 meses también, pero 9 veces más. Entonces, acá es muy interesante porque él invierte a Tiresias. Acá dice que el hombre, respondiendo a su época, cuando Freud empezó a trabajar, la mujer con orgasmo era una loca o una puta. Ojo, el machista de Freud. Machista. La da vuelta. Y le dice al machismo victoriano, ojo, la mujer tiene orgasmo y nosotros tenemos histeria. Lo quería matar. Matar. Lo echaron, Meissner lo rajó de Viena, de la Sociedad Médica de Viena. Bueno, pero de acuerdo, acá está el mito, o sea que viene lo mitológico. Entonces la voluptuosidad del hombre respecto de la mujer, la excepcionalidad. Vamos más abajo. Perfecto. Esta concepción de la bienaventuranza. Esta concepción de la bienaventuranza, en modo alguno, es una pieza del delirio de Scheber que proviniera de los primeros estadios de la enfermedad y luego se eliminara por inconciliable. Todavía, en el alegato de apelación, julio de 1901, el enfermo destaca como una de sus más grandes intelecciones que la voluptuosidad, sin más, mantiene un vínculo cercano, que hasta aquí no se ha vuelto discernible para otros seres humanos, con la bienaventuranza de los espíritus separados. Y aún averiguaremos que este vínculo cercano es la roca sobre la cual el enfermo edifica la esperanza en una reconciliación final con Dios y el cese de su padecer. O sea, que si me dejo poseer con el Padre, por el Padre, me reconcilio con él. Estimados y estimadas, nos estamos metiendo en un concepto central de la obra de Freud, el complejo paterno, la angustia de castración ante el padre y los modos de sometimiento ante el padre, por ejemplo, tomando Totem y Tabú del padre de la horda, que hasta etológicamente fue comprobado en gorilas, en orangutanes. Cuando un mono de estas características desafía, llamémosle al mono de la horda, al padre mono de la horda, tiene que pagar por su desafío. Y una de las formas de pagar por su desafío es entregarle la cola al padre. Esto se ve. O se van del... se fue la cabeza ahora. ¿Cómo se llama eso que hacen los árabes, que hay un montón el harén? Del harén del padre, o si no, como signo de sometimiento ante el padre, se entregan a él. Esto se ve etológicamente y en las neurosis, uno lo ve, por ejemplo,
en las cuestiones de los que fracasan al triunfar. Él, claro, si me dejo poseer por el padre no me va a castrar. Porque dejarme poseer por el padre es una forma similar a la castración. Los que fracasan al triunfar. Si yo gano, estoy a la altura del padre o lo supero. Entonces fracaso. Y de ese modo no humillo al padre. Y mantengo mi vínculo con él. ¿Qué soy capaz de hacer para mantener el vínculo con el padre? Me someto, me humillo. Pero esto, bueno, es muy amplio. Acá queda muy claro en Schreber. ¿Por dónde andamos? Me perdí. Acá, no está bien. Dice, los rayos de Dios pierden su intención hostil tan pronto como están seguros de asimilarse con voluptuosidad de alma al cuerpo de él. Dios Bárbaro. mismo. Esperá, vamos a esta sorprendente sexualización. Perfecto. Esta sorprendente sexualización de la bienaventuranza celestial nos impresiona como si el concepto de Schreber sobre la bienaventuranza hubiera nacido por condensación de los dos significados principales de la palabra alemana, difunto y sensualmente dichoso. Pero en ella hallaremos también ocasión de someter a examen la relación de nuestro paciente con el erotismo en general, con los problemas del goce sexual, pues nosotros, los psicoanalistas, profesamos hasta ahora la opinión de que las raíces de toda enfermedad nerviosa y psíquica se encuentran de preferencia en la vida sexual. Perdón, Salomé, Sí. fíjense dos cuestiones. Este goce está vinculado a difunto y sensualmente dichoso. Esto nos hace recordar la naturaleza del orgasmo. Ustedes saben que los franceses llaman al orgasmo pequeña muerte, petite mort. Entonces, muerte y voluptuosidad, fíjense, más que leer Freud a Schreber, parece que Schreber hubiera leído a Freud. ¿Se dan cuenta? El eje que hace en la sexualidad como problemática. Sigamos de acuerdo con las muestras del delirio. De acuerdo con las muestras del delirio de Schreber, que hasta aquí hemos dado, cabe rechazar sin más el temor de que esta enfermedad paranoide justamente pudiera resultar... Paranoide. Subrayen. Paranoide. Acá nos da Freud la posibilidad de discutirle el diagnóstico. ¿Se entiende? La paranoia no es la única enfermedad paranoide. Hay esquizofrenia paranoide, hay estados psicóticos paranoides que no son paranoia. En la psicosis maníaco-depresiva, el estado psicótico puede estar acompañado por fantasías paranoides, que pueden terminar llamándose psicosis mixtas. ¿No? Elio, permanentemente uno ve esto en el hospital. Hoy estamos discutiendo muchos, quizá escribamos un trabajo con un par de colegas para APSA del año que viene, la comorbilidad entre borderline y trastorno bipolar. Cada vez más frecuente, por lo menos en el diagnóstico, fundamentalmente en el hospital psiquiátrico. Bueno, sigamos. Perfecto. Entonces dice, esta enfermedad paranoide justamente pudiera resultar el caso negativo buscado desde hace tanto tiempo en que la sexualidad desempeñada un ínfimo papel. Ínfimo. Ínfimo, sí. El propio Schreber se pronuncia repetidas veces en ese sentido como si fuera un partidario de nuestro prejuicio. Siempre menciona de un solo aliento nerviosidad y pecado erótico, como si fueran inseparables entre sí. O sea, él está diciendo, la locura y la sexualidad algo tienen que ver. A ver, vamos a ir a poquitito de los Perdón, fragmentos. doctor, ¿usted dijo la locura y la sexualidad no tienen que ver?
Sí, sí. tienen íntimamente que ver. Ya está. Íntimamente que ver. Es una sexualidad que enloquece. Una Perfecto. sexualidad enloquecedora. Ya vamos a ver cuál es esta sexualidad enloquecedora, o quieren que se los vaya adelantando. ¿Tienen ganas que le adelante un poquito? ¿Cuál es esta? Mirá, me gusta cómo hace Nerina así. ¿Cuál es esa sexualidad? Claro, es enloquecedora. El incesto. En este caso, en particular, el incesto homosexual. Porque no es que es la homosexualidad y la represión de la homosexualidad. Es la represión de la homosexualidad ligada al incesto. El incesto como fenómeno es enloquecedor, más sin representación del incesto no hay sexualidad. Esto está claramente explicitado, siempre lo repito, en acerca de una degradación generalizada de la vida amorosa. Los 3 trabajos que vamos a trabajar en el otro curso de sexualidad masculina que escribe Freud antes de pelearse con Fliss. Con Jung. 10, 11. No es cualquier represión, es la represión de la pulsión homosexual incestuosa. Si quieren decirlo vulgarmente, parece que Schreber estaba muerto con el padre. Miren cómo nos quedamos todos congelados, porque la cuestión del incesto, me joda, constituye parte central de lo que les decía antes, el complejo, en este caso, paterno. Porque no sería lo mismo si ese incesto estuviera dirigido más que nada a la rama materna. Es muy probable que si eso hubiese ocurrido, que hubiera habido una madre que se prestara a esto, desarrollos fantasmáticos, quizá todo este procesamiento hubiera sido el de un gran escritor, no de un delirante. Bueno, vamos a una frase que de las últimas frases de tu parte, donde empieza en la página 30, Sí, tras la seria batalla anímica. está bien. Tras la seria batalla anímica que se dio a conocer hacia afuera por las manifestaciones de la enfermedad, la relación con el erotismo se había alterado. Había llegado a la intelección de que el cultivo de la voluptuosidad... Despacito acá, escuchen bien, Bueno, escuchen a Salomé. voy a ir más despacio. Había llegado a la intelección de que el cultivo de la voluptuosidad era un deber para él, y solo su cumplimiento, sí, Volvé sobre esa frase. era un deber para él. El cultivo de la voluptuosidad era un deber para él. Deber, deber ser, deber hacer. ¿De qué estamos hablando? 12 años antes del super yo. ¿Cuál es el... ¿Sabés que Freud habla del super yo en Schreber? No, sí, Schreber. El super yo lo describe en el 23. Mira, el imperativo categórico de Kant. Así como el padre deberá ser. Y yo agrego, y hacer. Página 30 de Schreber. Claro antecedente del super yo en Freud. Vamos a, he ahí,
pues el resumen. He ahí, pues, el resumen de la alteración patológica de Scheber, siguiendo las dos principales direcciones de su delirio. Antes era alguien inclinado al ascetismo sexual y no creía en la existencia de Dios. Discurría la enfermedad fue un creyente en Dios y un buscador de la voluptuosidad. Pero así como su recuperada fe en Dios era de rara índole, también la pieza de goce sexual que se había conquistado presentaba un carácter harto insólito. No era ya una libertad sexual masculina, sino un sometimiento sexual femenino. Adoptaba una actitud femenina frente a Dios, se sentía mujer de Dios. A ver, esto queda claro. Piensa en Dios Padre. Lo que les acabo de explicar hace un rato sobre el sometimiento al Padre, que es el sometimiento a la castración. Si vamos más adelante, ¿Listo? en la página 31, Sí. encomillado aparece una frase del propio Schreber: mediante una presión que se ejerza. Ahí no lo encuentro. A ver, acá, mediante una presión que se ejerza sobre estas formaciones, yo puedo, sobre todo si pienso en algo femenino, procurarme una sensación de voluptuosidad correspondiente a la femenina. Entonces, ¿en qué quedamos? Para disparar la voluptuosidad sintiéndome una mujer, necesito, ¿qué dice? Pensar en algo femenino. ¿Ustedes vieron la película El silencio de los inocentes? ¿Se acuerdan? El asesino serial, que en la segunda parte tenía que mirarse al espejo, estimulándose los pezones, estimulándose el cuerpo. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, el pensamiento en la mujer como objeto de deseo es transmudado en sentirse una mujer. O sea, el deseo, por decirlo de alguna forma, es transformado en una identificación. ¿Se entiende? Y ahí la identificación va directamente al deseo, al padre. Bueno, a ver, ¿cuánto más tenemos? Porque esto es Bueno, vamos a la última página, porque todo lo otro también pueden irlo leyendo porque ya con lo anterior fue explicado. Después también los que no tengan el tomo, yo lo envié igualmente al chat, pero si hay quien no lo tenga, yo lo tengo en PDF y se los envío. Vamos a nuestra última página, las dos piezas principales del delirio de Schreber. Perfecto. Las dos piezas principales del delirio de Scheber, la mudanza en mujer y el vínculo privilegiado con Dios, están enlazadas en su sistema mediante la actitud femenina frente a Dios. Se convierte en tarea insoslayable para nosotros demostrar la presencia de un vínculo genético esencial entre esas dos piezas. Cuidado con la palabra genético. El vínculo genético viene de génesis, de origen, no de genética. ¿Se entiende? No está hablando de la genética acá Freud, dice de la génesis. Lo mando en PDF. La génesis. ¿Se entiende? Entonces. Bueno, la presencia de un vínculo genético esencial entre esas dos piezas, pues de lo contrario caeríamos en nuestras elucidaciones sobre el delirio de Scheber, en el ridículo papel que Kant describe en el famoso símil de la crítica de la razón pura, el del hombre que sostiene abajo el cedazo mientras el otro ordeña el macho cabrio. El macho cabrio. Bueno, fíjense, quiero mostrarles, yo a propósito pedí que leyeran esto, porque antes vieron que les hablé del super yo. Sí.
Miren lo que le pasa a Freud. Cita a Kant y después va a decir que en el núcleo del superyo se cumple lo que Kant llama imperativo categórico. Así como el padre deberá ser. Mejor todavía, debes ser. ¿Se entiende? Bueno, Salomé, muchas gracias. No, La gracias verdad, a vos. un esfuerzo. Después, si tenemos tiempo, pasamos un poquitito de del PDF, pero yo prefiero priorizar el hablar ahora con Nora. Esperen que quiero buscar algo, porque yo tengo, la verdad que les diría, muy trabajado este tema, este capítulo. Vamos a empezar en el capítulo 2 de Schreber, que son los intentos de interpretación. Perfecto. Y hola Nora, Hola, buen día a desmuteate. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo me voy a anteponer un poco a la lectura, tratando de puntuarles sistemas interpretativos que utiliza Freud. Es muy difícil leer a Schreber solo. Schreber se estudia en grupos de estudio, en clases como esta, porque hay algunas cuestiones que implican varias vueltas. Quiero aclararles algo que me olvidé la otra vez. Schreber es el trabajo psicoanalítico más trabajado por la psiquiatría. Históricamente, los psiquiatras se han dedicado muchísimo por las características que tiene el material. Los debates, las discusiones acerca del diagnóstico de Schreber han hecho al eje, al centro de discusiones y debates psiquiátricos muy importantes. Tengo por ahí 10 libros, lo tengo escrito en cuestiones que yo guardo, en un chat donde yo guardo algunas cuestiones, 10 citas de libros que se han dedicado al caso Schreber. Libros de psiquiatría, o sea que ha trascendido la cuestión del psicoanálisis y los debates que existe a veces en la psiquiatría acerca de la vigencia del pensamiento freudiano. Bueno, Nora, vamos a arrancar y el primer punto que vamos a tener para dilucidar es la interpretación de los pájaros hablantes. Esta parte va a parecer como muy dispersa, pero van a ver cómo se va a ir juntando en función de lo que ya leímos y de lo que vamos a seguir leyendo. ¿Empezamos? Empiezo a leer desde la De página entrada. 34. De entrada, yo te voy puntuando poco a poco. Bueno, es el capítulo 2, intentos de interpretación. Me avisan si leo muy lento o muy rápido, no sé. No importa. Desde dos ángulos uno podría ensayar el avance hacia la inteligencia de este historial clínico paranoico y descubrir en él los consabidos complejos y fuerzas pulsionales de la vida anímica, a saber, desde las exteriorizaciones delirantes del propio enfermo y desde las ocasiones a raíz de las cuales contrajo su enfermedad. Pasa, porque no tiene ningún sentido lo que dice de Jung, Sí. ahí, y toma desde, además, la elevada inteligencia. Además, la elevada inteligencia y la franqueza del enfermo parecen facilitarnos solucionar la tarea por este camino. Es que no rara vez nos pone él mismo la clave en la mano. Ahí va, permitime, sí. lo de los pájaros hablantes, escuchen. Lo hace Sí. agregando a una tesis delirante, como de pasada, una elucidación, una cita o ejemplo, o impugnando de manera expresa una semejanza que a él mismo le aflora. Entonces, o sea, ¿cuál es la técnica que usa Schreber
y cita lo que está diciendo Nora en este momento. Da un ejemplo, impugna, en fin, tiene distintas formas de afirmar, por decirlo así. Sí. Entonces bastará, en este último caso, con remover la vestidura negativa, como se está habituado a hacerlo en la técnica psicoanalítica. Esperamos un cachito. Lee de vuelta esta frase. Entonces, no, vamos a hacer palmo a palmo. Está bien. Entonces bastará, en este último caso, con Escuchen. remover la vestidura negativa, como se está habituado a hacerlo en la técnica psicoanalítica. Con Bueno, tomar... estamos en 1911, Sí. 1910, 1911. Este es un historial que relativamente escribe rápido Freud, a diferencia de Dostoyevsky y el parricidio, que estuvo años tratando de escribirlo y no, algo le impedía. Pero esto lo escribe rápido. Miren lo que acaba de leernos Nora. Remover, nos bastaría por remover la vestidura negativa para encontrar, ahora lo va a leer ella, lo genuino. Está ya diciendo lo que luego va a formalizar en el artículo de la negación en 1925. Al paciente que niega, le suprimís el no. Esa con la que anoche soñé no era mi madre, era la madre. Suprimís el no y tenés una negación de una afirmación. Lo que vale es la afirmación. ¿Por qué? Porque el no semántico no existe en el inconsciente. Es una adquisición, un organizador mental que se adquiere el no semántico. Entonces, cuando decimos que no, estamos agregando algo preconsciente que no tiene inscripción inconsciente, por ende vuela, como la representación inconsciente de muerte. No existe. Nadie, a menos que esté mintiendo, sueña con su propia muerte. Nadie. Para los que hagan algo vinculado con lo laboral, ténganlo en cuenta. Nadie sueña su propia muerte, porque no hay representación inconsciente de muerte. Llegás hasta ahí y zafás, de algún modo. Queda magullado, que yo, pero zafás. Y él no tampoco. Entonces, cuando dice que no, dice que sí. ¿Cómo continúa la frase entonces, Nora, por favor? Bueno, la retomo para entenderla mejor. Entonces bastará, en este último caso, con remover la vestidura negativa, como se está habituado a hacerlo en la técnica psicoanalítica, con tomar el ejemplo como lo genuino, la cita o la corroboración como la fuente, y uno se hallará en posesión de la traducción buscada desde el modo de expresión paranoico al normal. Bueno, ahora vamos, ustedes dicen, me habló de los pájaros y los pájaros no los nombraron. Porque viene con el punto 2, que empieza ahora, después se juntan, que, en donde habla del cerebro de pájaro. Más concretamente, mujeres con cerebro de pájaro. A ver. Bueno, continúo. Una probanza de esta técnica quizás merezca exposición más detallada. Schreber se queja de que lo acosan lo que llama pájaros de milagro o pájaros hablantes, a lo que atribuye una serie de propiedades muy llamativas. Según su convicción, han sido formados a partir de restos de ex vestíbulos del cielo, vale decir, de almas de seres humanos que fueron bienaventuradas y cargados con veneno cadavérico. Han sido asusados contra él. Los han habilitado para proferir unas frases aprendidas de memoria y carentes de sentido, que les han sido inculcadas. Toda vez que han descargado en él el veneno cadavérico que almacenaban, o sea, que le repitieron maquinalmente las frases que en cierta medida tenían inculcadas. Se asimilaron en alguna medida a su alma con las palabras maldito tipo o vaya un maldito,
las únicas en virtud de las cuales son todavía capaces de expresar una sensación genuina. Ellos no comprenden el sentido de las palabras que pronuncian, pero tienen una natural receptividad para su homofonía, que no necesita ser total. De ahí que les importe poco que se diga. Bueno, acá hay una No serie importa ahora la lectura del otro. Los pájaros, interpreta Freud, hablantes, con cerebro de pájaro, que son inculcadas con veneno de cadáveres, son las mujeres de la familia. Es como decir, no tienen pensamiento propio. Atrás de esto, delirante, va a aparecer algo respecto a su concepción acerca de la mujer. La mujer no piensa, la mujer no puede. Vamos a ver que luego uno de los conflictos importantes de Schreber era justamente la infecundidad de su mujer. También está hablando, posiblemente en todo esto, de una madre cadaverizada por un padre que la envenenó, que le achicó el cerebro. Uno, vamos a suponer un neurótico, en un sueño, que esto fuera un sueño de un neurótico. Uno va entendiendo a qué apunta, pero uno a esta altura no interpreta. Hay que sabérselo guardar y ver cómo este tipo va armando sus concepciones. Sigamos. Bueno, mientras uno lee este cuadro, no puede defenderse de la ocurrencia de que ha de referirse a unas muchachas jóvenes, a quienes con tono crítico se suele comparar a gansos, y con falta de galantería se atribuye cerebro de pájaro. De ellas se afirma que no saben decir más que unas frases aprendidas, y delatan su incultura confundiendo entre sí palabras extranjeras que suenan parecido. El maldito tipo, única expresión seria en ella. Sería entonces el triunfo del hombre joven que ha sabido imponérsele. Y aquí que páginas más adelante uno tropieza con las frases de Schreber que certifican esa interpretación. Vamos a parar ahí y vamos al próximo párrafo. No ignoro que hace falta una buena proporción de tacto y de reserva siempre que en el trabajo psicoanalítico se abandona el terreno de los casos típicos de la interpretación, ni que el oyente o lector solo nos acompañará hasta donde se lo consienta la familiaridad que haya adquirido con la técnica analítica. ¿Cómo se llama la familiaridad que haya tenido con la técnica psicoanalítica? Tiene un nombre: transferencia. Transferencia. La transferencia es la adquisición de un vínculo familiar con el analista, si quieren. Es otra definición de transferencia. Sabemos lo que es la transferencia, pero la transferencia psicoanalítica tienen otra óptica de definición de la transferencia, es la adquisición dentro de la transferencia de un vínculo familiar. Por ende, cuando se habla de las nuevas modalidades de familia, familias ensambladas, etcétera, etcétera, para nada cae el concepto de transferencia, en el sentido que es esa reedición de imagos parentales con el padre, la madre o el hermano, dice Freud, usando la palabra hermano con un sentido genérico, no con un sentido exclusivamente masculino. Esto lo hablé hace poco con un freudólogo. Él habla de lo familiar, o sea, que se familiarice con el vínculo con el analista, con lo cual
¿Cuál es la estructura real, familiar de un sujeto? Poco importa en el análisis. Lo que importa es que la transferencia familiariza el vínculo entre el analizante y el analista. ¿Sí? Bueno, acá tienen la cita, página 35 de Amorortu, tomo 12, de la transferencia en Freud. Acuérdense que recién en 1912 se va a publicar La dinámica de la transferencia. Artículo imperdible de técnica psicoanalítica. Sigamos, por favor, perdón la... Bueno, uno tiene, pues, todas las razones para proveer que un mayor gasto de perspicacia no vaya acompañado por una certeza y credibilidad menores. Por otra parte, está en la naturaleza de la cosa que un trabajador exagere la precaución y otro la osadía. Solo tras muchos tanteos y después de familiarizarse mejor con el asunto, podrá uno trazar los límites correctos de la interpretación lícita. A ver, vamos a hacer este fragmento. A la primera tercera parte de la página dice, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro. Sí. Por ejemplo, el capítulo 3 del libro, que había empezado con este promisorio anuncio. Trato ahora, en primer término, sobre cosas que sucedieron a otros miembros de mi familia y que, según puede pensarse, mantuvieron alguna relación con el homicidio presupuesto. Como quiera que fuese, todas ellas llevan un sello más o menos enigmático, difícil de explicar de acuerdo con las experiencias humanas ordinarias. Andate a las comillas que están más abajo. ¿El restante? Sí. El restante contenido del capítulo ha sido suprimido por ser inconveniente su publicación. Entonces tendré que darme por conforme si consigo reconducir con alguna certeza justamente el núcleo de la formación delirante a su origen a partir de unos consabidos motivos humanos. Bueno, espera, un cachito. Acá tenemos en esto o sea, que llega que los pájaros y el cerebro de pájaro es una referencia hostil respecto de la mujer, Sí. a la cual considera incapacitada por el hombre, por los venenos, ¿sí? Cadavéricos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la relación con Flechsig. Puntualización número 3. La relación con Flechsig, con su doctor Flechsig. Sí. Arranco de sabemos ya. No, sí, exactamente. Bueno, sí, No, espera. No, ¿sabés de dónde? Me refiero. Me refiero, después de lo que estuvimos leyendo. Sí, más Sí. abajo. Me refiero a la relación de Schreber con su primer médico, el consejero privado, profesor Flechsig, de, no sé cómo se lee, Leipzig. Sabemos ya que el caso de Schreber llevaba al comienzo el sello del delirio de persecución, solo borrado a partir del punto de inflexión de la enfermedad, la reconciliación. Desde entonces, las persecuciones se vuelven cada vez más tolerables y el carácter ignominioso de la emasculación que lo amenaza es relegado, por responder a ella, a una finalidad del orden del universo. Ahora bien, el autor de todas las persecuciones es Flechsig, quien sigue siendo su maquinador durante toda la trayectoria de la enfermedad. Perdón, entonces, el hombre le rompe la cabeza a la mujer. Vamos siguiendo la interpretación. Le rompe el cerebro a la mujer, la envenena. Luego, asociación, Flechsig, almicida. ¿Cuál es la verdadera, retomemos de ahí, fechoría de Flechsig? ¿Cuál fue en verdad la fechoría de Flechsig y qué motivo respondió? ¿Y a qué motivo respondió?
El enfermo nos lo cuenta con la imprecisión e inestabilidad, características que se pueden considerar rasgos distintivos de todo trabajo de formación delirante, particularmente intenso. Sí es lícito apreciar la paranoia siguiendo el modelo del sueño que tanto familiar nos resulta. O sea, interpretamos, estamos hablando de la interpretación, de acuerdo al modelo del sueño, del relato del sueño. O sea, que requerimos leer a Schreber porque en el sueño lo importante son las asociaciones. En la paranoia, en la psicosis, fíjense también qué dice acerca de lo que dice. O sea, cuando uno le señala, pero Fleshy, ¿cómo fue con Fleshy? Ah, no, ¿sabe usted cuál fue la verdadera Fleshería? Y sigue, Fleshy sigue dándole. Sigamos. Bueno. Como los sueños. Fleshy ha perpetrado o ha intentado un homicidio en el enfermo. Acto este que tal vez quepa asimilar a los empeños de Lucifer y a los demonios por apoderarse de un alma, y quizás tuviera su modelo en procesos ocurridos entre miembros a muchos fallecidos de la familia Fleshy y Schreber. Querríamos averiguar más sobre el sentido de este homicidio, pero aquí se nos vuelve a denegar las fuentes de manera tendenciosa. Salvo lo ya indicado, no puedo decir en qué consiste la genuina naturaleza del homicidio, ni, por así decir, la de su técnica. ¿Acaso solo cabría agregar dice, sigue un pasaje de publicación inconveniente? Bueno, a raíz de esta omisión no queda para nosotros en claro qué se entiende por homicidio. Dice, más adelante, en la página 42, mencionaremos la única referencia que ha escapado a la censura. Bueno, ahora vayamos, a ver, seguí, por favor, perdóname. Como quiera que esto fuese, pronto siguió un ulterior desarrollo del delirio que afectó la relación del enfermo con Dios. Con Dios. Y este se constituye en la cuarta puntualización. La relación de Schreber con Dios. Ustedes ven cómo nos vamos acercando al núcleo, que va a ser la relación con el Padre, el complejo paterno. Ahora vamos a ver qué le pasa con Dios, o a Dios con él. Bueno, ¿sigo? Sí. Que afectó la relación del enfermo con Dios sin modificar su relación con Fleshy. Si hasta ese momento había visto solo en Fleshy, o más bien en su alma, su genuino enemigo, y considerado la omnipotencia de Dios como su aliada, no pudo ahora rechazar el pensamiento de que Dios mismo era el cómplice, sino el maquinador del plan dirigido contra él. Pero Fleshy sigue siendo el primer seductor, a cuyo influjo sucumbió Dios. ¿Entienden? Porque Fleshy es un ser de carne y hueso. Dios es abstracto. Que sí, fue cómplice, pero mi problema es con Fleshy. Seguimos con la vertiente homosexual. Es más complicado tener una vertiente homosexual con Dios. Es más fácil tenerla con Fleshy, digamos, ¿no? Es más abstracto el concepto de Dios. Sí. Se había ingeniado para elevarse hasta el cielo con toda su alma, o una parte de ella, y así para convertirse en conductor de rayos, sin muerte ni previa purificación. El alma de Fleshy conservó este papel aún después que el enfermo trocó la clínica de Leipzig por el asilo de, Pearson, creo que se dice. El influjo del nuevo contorno se manifestó en sumarse el alma del enfermo jefe, en quien el enfermo reconoció a un ex vecino con el alma de Bonn. Luego, el alma de Fleshy inició la división de almas, que cobró grandes dimensiones. En cierto momento hubo entre 40 y 60 de tales secciones del alma de Fleshy. Dos partes mayores del alma recibieron los nombres de Fleshy superior y Fleshy medio. Igual comportamiento tuvo el alma de Bonn, la del enfermo jefe. Y a todo esto producía a veces un efecto muy cómico con las dos almas
se desafiaran y anduvieran a los empujones el orgullo nobiliario de una contra la arrogancia profesoral de la otra. En las primeras semanas de su estancia en Sommerstein, donde fue el definitivo traslado en el verano de 1894, entró en acción el alma del nuevo médico, doctor Weber. Wow, bárbaro. Empezamos con mezclar almas ahora, ¿eh? Sí. Y poco después sobrevino aquel ímpetu subversiente en el desarrollo del delirio del que nos hemos anoticiado como la reconciliación. Durante la posterior estadía en Sommerstein, cuando Dios empezó a estimar mejor al enfermo, se produjo una racia entre las almas gravosamente multiplicadas. En virtud de ella, el alma de Feching perduró solo en una o dos figuras, y la de Bonn en una figura única. Y estas últimas... Bueno, acá tenemos el quinto punto, que es este tema de la racia entre las almas. O sea, que empieza a haber una disputa entre sus propias escisiones, proyectadas. Y acá tenemos, o sea, lo que le pasaba a él, las disociaciones, las fragmentaciones, las proyecta. Y este sí va a ser un mecanismo típico de la paranoia. La proyección. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al punto 6, que es la persona del delirio. Pasamos a la página 39, Nora, por favor. 39, sí. Del estudio de una serie de casos de delirio. Bueno, sí, del estudio de una serie de casos de delirio persecutorio, tanto yo como otros investigadores hemos recibido la impresión de que la relación del enfermo con su perseguidor se puede resolver mediante una fórmula simple. La persona a quien el delirio atribuye un poder y un influjo tan grandes y hacia cuyas manos convergen todos los hilos del complot es, cuando se la menciona de manera determinada, la misma que antes de contraerse la enfermedad poseía una significatividad de similar cuantía para la vida de sentimientos del paciente, o una persona sustitutiva de ella, fácilmente reconocible. Sostenemos que la intencionalidad del sentimiento es proyectada como un poder exterior. El tono del sentimiento es trastornado hacia lo contrario. Y que la persona ahora odiada y temida a causa de su persecución es alguien que alguna vez fue amado y venerado. La persecución estatuida en el delirio, afirmamos, sirve sobre todo para justificar la mudanza del sentimiento en el interior del enfermo. O sea, que el sentimiento persecutorio surge del amor. Jodido el amor, ¿eh? El sentimiento persecutorio surge de una mudanza en lo contrario, que es lo que en pulsiones y destino de pulsión va a llamar transformación en lo contrario y vuelta contra la propia persona, de un objeto profundamente amado. ¿Sí? Ahí tienen esto de cuál es la persona del delirio. Entonces, cuando estamos en un delirio de esta naturaleza, más que nada cuando es de naturaleza paranoica, ha trocado a persecutorio a alguien amado. ¿Se entiende? Y si uno escucha muchas canciones de amor, la amada o el amado es una persona que termina haciéndome daño, digamos. Porque me mentiste. Me quedé deseo que se llaman los Pimpinela. Nos llaman en el Moyano a veces a Estela, los Pimpinela, a Estela y a mí. Los Pimpinela, bueno, me mentiste. No para de putearlo. Ella, él a ella. ¿Por qué soy yo que vienes a buscar a mí? Un amor tremendo. Ni te digo los tangos. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida. Siempre es el trocar, la paranoia da vuelta al amor en un sentimiento persecutorio.
Ahora, todos los que tengan algún enojo amoroso, no piensen que se van a volver paranoicos, porque hay que tener fundamentos para ello. Entonces, a ver, terminemos con esto de la persona del delirio. Bueno, Sí. retomo, la persecución, esto lo leí, estatuida en el delirio, afirmamos, sirve sobre todo para justificar la mudanza del sentimiento del interior del enfermo. Y continúa. Consideremos desde un punto de vista los vínculos preexistentes entre el paciente y su médico y perseguidor Fletcher. Ya sabemos que Schreber en 1884 y 1885 había atravesado por una primera enfermedad nerviosa que pasó, sin incidente alguno, que rozar el ámbito de lo suprasensible. En el curso de este estado, definido como hipocondría, que en apariencia se mantuvo dentro de los límites de una neurosis, Fletcher fue su médico. Schreber residió entonces 6 meses en la clínica universitaria de Leipzig. Nos enteramos de que el restablecido guardaba buen recuerdo de su médico. Lo esencial fue que al fin me curé, luego de un viaje de reconvalescencia más prolongado. Y por eso solo podía abrigar entonces unos sentimientos de vivo agradecimiento hacia el profesor Fletcher, que por otra parte le expresé mediante una posterior visita y unos honorarios apropiados, según mi parecer. Es verdad que... ¿Qué decimos siempre de los honorarios? ¿Con qué tienen que ver? Con la sexualidad. Entonces acá aparecen los honorarios apropiados, que le paga apropiados. Sí. Bueno, en verdad, no. Es verdad que en sus memorias Schreber no presenta sin algunas restricciones la alabanza del primer tratamiento de Fletcher, pero ello bien puede comprenderse a partir de la postura ahora alterada hacia lo opuesto. El originario entusiasmo del sentimiento en favor del médico que había alcanzado el éxito se puede inferir de la puntualización que sigue a la manifestación ya citada. Un agradecimiento casi más ferviente todavía sintió mi mujer, que en el profesor Fletcher honraba, ni más ni menos, a quien le había devuelto a su marido, y por esa razón tuvo durante años su retrato sobre su mesa de trabajo. Eso es lo que... Espera ahí. Sí. O sea, vamos, nosotros hoy a Schreber, ¿vos, Nora, la próxima podés seguir leyendo lo que falta? Sí, no hay problema. Porque me parece que no quiero saturarlos, porque lo que viene luego está totalmente vinculado con el mecanismo paranoico. Está totalmente vinculado con el mecanismo paranoico, es decir, espérenme un poquitito, seminario, serían... Sí, es como que ya se introducen en la trama, ¿no? De la constitución. Por eso, porque empieza ahora con los sueños, que era algo que se acuerdan que yo les destaqué. Lu y Emma, ¿saben lo que me gustaría? Podemos poner la primera de los árboles en psiquiatría, así diluimos un poco el contenido de Schreber, y vamos a algo más genérico que cuesta a veces encontrar el momento, pero de acuerdo a lo que yo tengo anotado, la próxima vamos a compartir con Nora y con Diego Louro la lectura, primero Nora, espérate, a ver. Y se van a venir los puntos que yo ayer subí al seminario, acá están. Bueno, ya llegamos hasta la persona del delirio, siempre una persona amada. Luego vienen los sueños, el estallido de la fantasía, el estallido de la emoción homosexual, la emasculación, el delirio de Fletcher, delirio de Dios Padre, el mito solar y la integración interpretativa que vamos a armar entre todos. Bueno, vamos a ver cuál tenemos de las... ¿Me las pasás? A ver, para elegir alguna. Paranoia y psicosis. Vamos a trabajar en los últimos 20 minutos que nos quedan, un 15, un poco la cuestión del diagnóstico. Bueno, hace tiempo que ustedes saben que... No, vamos a la anterior, está mejor la anterior.
por favor. Que nosotros trabajamos el diagnóstico, cambiamos la hoja, ahora vamos a la psiquiatría. Desde, a mí me gusta mucho, una escuela poco utilizada en la Argentina, que es la escuela española, y acá vamos a tener un poco la enunciación acerca de la paranoia y la psicosis delirantes crónicas. Esto a nosotros nos va a servir porque después nos va a servir también para poder pensar desde la psiquiatría a Schreber. Acá ustedes tienen que si hay una naturaleza psicótica delirante con convicción de realidad, es decir, si está convencido que el delirio es una realidad, podemos tener, si esto es así, un deterioro esquizofrénico de la personalidad, un bloqueo emocional con síntomas negativos y también alucinación. Si eso está presente, estamos frente a la esquizofrenia paranoide, que es una de las formas de la esquizofrenia y que se cataloga particularmente en la que se llama la clasificación de Crow, como de Crown, pero sin N, Crow 1 y 2. La 1 con síntomas productivos, la 2 con síntomas negativos de deterioro. En cambio, si no hay deterioro esquizofrénico, yo acá corregiría nuestro PDF y más que deterioro, hablaría de defecto, que es como conviene. Hay dos palabras que son exclusivas de la esquizofrenia y que últimamente las escucho y las leo utilizar con demasiada volatilidad, diría. Una es la palabra defecto y la otra es la palabra brote. Ustedes habrán visto que últimamente, cuando alguien tiene una crisis psicótica, se habla muy fácilmente de tuvo un brote psicótico. Bueno, el brote es patognomónico, es decir, exclusivo de lo que llamamos esquizofrenia. No hay brote de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el brote que se da en la esquizofrenia luego deja defecto esquizofrénico. El defecto esquizofrénico es una consecuencia en la esfera intelectual, volitiva o afectiva que hace que el paciente quede en un estado de inferioridad respecto al momento previo al brote, o menos voluntad, o más hipotimia, o sea, descenso de la afectividad, algún déficit de naturaleza cognitivo-intelectual. Y esto está íntimamente ligado a procesos que también ocurren a nivel de la neurociencia, en donde uno ve que en la esquizofrenia hay afectación, por ejemplo, de la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con el intelecto. También hay afectación del hipocampo, de la amígdala, que cumplen distintas funciones dentro del cerebro. Con lo cual, quiero dejar muy en claro que la esquizofrenia es una enfermedad neuropsiquiátrica. Por eso hay que tenerle tanto respeto y tanto cuidado
a sus términos, a los términos que se utilizan para denominarla, más todavía. Porque hay otro tipo, en la guardia recibe al paciente con descompensación del cuadro de vaso, claro. Sí. A ver cómo dice la otra parte, que no la logro ver, la parte de abajo. De tu pregunta, Elio. A ver, de tu pregunta, de tu consideración. Se recibe al No, paciente Dani, con... en realidad fue una pregunta. Esto nosotros en la guardia, cuando recibimos pacientes, siempre se pone diagnóstico de descompensación del cuadro de base o descompensación psicótica. Y Es nunca excelente. se pone brote La pregunta psicótico, es ¿no? excelente. Creo que va por ahí. Claro, es excelente, porque no hay que olvidarse, y en el Moyano hemos tenido y tenemos personas especializadas en el tema, que existen otro grupo de psicosis que se llaman en psiquiatría psicosis fásicas. Entonces, ojo, porque, como bien marca Elio, vos le pones brote y ya hablas de esquizofrenia, a menos que hablemos de cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Me explico? La esquizofrenia es indicación de medicación. Se trató acá en la década del 60 en la Argentina de tratar psicoanalíticamente esquizofrénicos, los acostaban en el diván y le daban LSD. Las cosas que pasaron por medio de los lisergistas ni se las puedo decir. Bueno. Ahora, puede pasar que no exista ese efecto esquizofrénico, ni el bloqueo emocional, ni síntomas negativos, ni alucinaciones, digamos, prioritariamente auditivas. Porque, por ejemplo, las alucinaciones olfatorias, gustativas y ópticas suelen ser más patrimonio o de psicosis tóxicas o de estados muy avanzados de la esquizofrenia. O, por ejemplo, de los tumores cerebrales. O, por ejemplo, de los traumatismos de cráneo grave. O, por ejemplo, de las intoxicaciones. O, por ejemplo, de ciertas infecciones como ciertas parasitosis crónicas como la hidatidosis, que va por sangre y a veces puede encontrar en el cerebro un anclaje. Esto parece muy médico, bueno, es muy médico, porque es necesario tenerlo en cuenta. En cambio, si no presenta ese defecto, estaremos ante la paranoia, que es el desarrollo de uno o varios temas delirantes, temas persecutorios, somáticos, hipocondríacos, grandiosidad, es decir, megalomanía, reivindicación, celotipia o erotomanía. Las dos formas fundamentales de presentación de la paranoia es el delirio de celos, la celotipia, y la erotomanía, el delirio sexual. La paciente, a mí me pasó, viene y se acuesta arriba del, yo era chiquito, atendía con escritorio, y se acuesta la paciente arriba se desnuda y se acuesta encima del escritorio pidiendo favores sexuales al médico. Directamente, no hay metáfora. La erotomanía. Es muy importante tener en cuenta que la paranoia no deja de efecto. Una vez terminado el episodio, el paciente, salvo en el impacto traumático y emocional que el proceso psicótico genera, queda igual que cuando empezó. A diferencia del esquizofrénico. En cambio, cuando no hay convicción de realidad, es decir, respecto a la naturaleza psicótica delirante, no se reconoce como delirante, podemos estar ante un trastorno paranoide. Vieron que les señalé la frase en Schreber de la personalidad que tiene que ver con la desconfianza excesiva, injustificada, un sentimiento muy importante que es la suspicacia, o sea, es hipersensible, hay una restricción afectiva, yo diría, tendencia a la sospecha, excesiva tendencia a la autoimportancia y a la culpa, o responsabilizar a los demás de sus propios fracasos.
Otra opción son las ideas sobrevaloradas. Pongámosle las ideas fijas. Personas con ideas fijas. Uno lo ve esto, por ejemplo, en los fanatismos. Lo ven muy claramente en los fanatismos. Las ideas sobrevaloradas. De la cual deviene que todo lo distinto a mí se pone en contra de mí. No hay oposición, digamos así, de ideas. Hay antagonismo. O sea, todo lo que no es como yo pienso es antagónico. Bah, si es que pienso, ¿no? Y dentro del trastorno paranoide de la personalidad puede haber una puro o con ideas sobrevaloradas, que es una cosa que uno ve bastante frecuente. Bueno, vamos primero por este primer árbol diagnóstico, después bajá nomás como para ver el próximo, por favor, Lu. Bueno, y acá ustedes van a tener los trastornos paranoides agudos, que no nos vamos a ocupar hoy, pero que algunos de ellos pudieron ser parte de la problemática de Scherer. ¿Podemos salir de acá? Y a ver, por ahí tenemos 2-3 minutos. ¿Quién me lee alguna pregunta de las que se hayan hecho? Mayra, ¿querés leer la tuya? Sí, mi pregunta era en realidad por el complejo de castración en Schreber, porque en un momento entendí que lo nombraste al padre como castrador, como para hacer esa aclaración del rechazo en la castración en Schreber. Bueno, muy buena pregunta. A ver, por empezar, desde Tótem y Tabú, en 1913, una de las condiciones que le son asignadas al padre es ser el gran castrador, el padre de la horda, el gran castrador. Dentro de las fantasías filogenéticas, le atribuimos al padre la potestad de la castración. Y eso se reactiva en un particular complejo, que es el complejo paterno, que es el conjunto de representaciones y emociones que ligan al hijo, particularmente al hijo varón, con el padre. Entre ellos está el atribuirle al padre ser el portador del castigo, por decirlo así. Por eso, bien dice Freud que el superyo se arma de acuerdo al modelo paterno. Puede o no, aún el padre más benévolo puede ser portador de un complejo de castración. Más difícil. Un padre excesivamente benévolo, benévolo en el sentido de lo que vulgarmente se dice no poner límites, sería toda una discusión eso. En general es portador de un complejo paterno mucho más problemático, porque el hijo necesita atribuirle cierto don de límite, entonces es vivido más terroríficamente. ¿Se entiende? Y esto es más allá, insisto, de cómo sea el padre. Obviamente, cuanto peor es el padre, como el caso de Kafka también, peor. ¿Sí? Ya vamos a ir más adelante, más específicamente sobre el complejo paterno. Yo les voy a mandar, igual antes de la clase próxima, algunas cuestiones donde Freud habla del complejo paterno. Y vamos, ¿está, Mayra? Después, si querés, lo extendemos un poco más. Pero sería, ¿cuál es la posición de Schreber? Schreber, ante el temor a la castración, se autocastra. En estas, o sea, se somete a la castración, se autocastra por miedo a la castración a la cual está expuesto por parte del padre en su complejo paterno. Porque el padre era un médico muy famoso, muy reconocido,
que aspiraba para Schreber, que sea médico. Y Schreber fue abogado. ¿Me explico? Entonces, Schreber, portador de una gran inteligencia, era vivido como el depositario, vamos a decir así, de la herencia, de la sucesión del padre. ¿Se entiende? Entonces, de ahí deviene una determinada posición de enamoramiento y contradicción con ese padre. Ya lo vamos a ver la vez que viene, cuando hablemos específicamente del padre. A ver, ¿alguna más? De ahí que el padre, luego muerto en la horda, claro, el padre, quiero hacer una pequeñísima salvedad, que no modifica en absoluto, claro, como abogado administrar la ley, tal cual. Una salvedad que parece una tontería, pero a la que estamos acostumbrados y es fundamental. Al padre, en el inconsciente, no se lo mata, se lo asesina, porque no tenemos representación inconsciente de muerte, sí de asesinato. Al padre de la horda se lo asesina. Como bien dice acá Juan José, luego de muerto, yo me permito decir, luego de asesinado por los hermanos, por la alianza fraterna, retorna con más poder que antes. El padre asesinado. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene más poder patógeno sobre la psiquis el padre muerto, vamos a decirlo de esta forma, que el padre vivo? Porque como, y acá van a entender bien por qué les digo, es en la psiquis, en el inconsciente. Mi viejo se murió de una enfermedad, pero yo, en mi análisis, lo vivo, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, que yo lo asesino. Yo lo maté. Yo lo maté porque no lo salvé. Entonces lo maté, lo asesiné. ¿Sí? ¿Qué genera eso? Sentimiento de culpa. Muy bien, Mike. Sentimiento de culpa. Por eso retorna peor. Ajá, me asesinaste. Ya vas a ver cómo vuelvo hecho fantástico. Lo siniestro, trabajo de Freud de 1919, va a reposar sobre esta idea del asesinato del padre. ¿Me explico? Bueno, no sé si tenemos un minuto más, creo que no. Para alguna, estaría bueno una canción, ya está, tenerlo en PDF, lo voy a mandar. Bueno, estamos. Hitler hablar, bueno, eso ya lo... Bueno, la mayor parte de las preguntas las fuimos interlocuteando. Bueno, la próxima vamos a terminar, Nora, vamos a contar, por suerte, con la excelente lectura que hace Bueno, Nora, gracias. para terminar este capítulo, no, por favor, acerca de la interpretación, y con Diego Louro vamos a abordar, antes de las vacaciones de invierno, el final del artículo que tiene que ver con el mecanismo paranoico. Ahí vamos a abordar los 3 tiempos de la represión, y tengo algunas cosas para decirles acerca de la represión, y vamos a tratar de leer también el apéndice de este caso, para luego, nos queda agosto, septiembre, octubre y noviembre, vamos a desarrollar trabajos sobre Schreber. ¿Me explico? De Nederland, Baumeier y una serie de autores que dedicaron su vida a estudiar el caso. Bueno, espero que les haya sido útil. Para mí es muy gratificante. Y nos vemos el primer miércoles, que no sé bien qué cae, pero es el primer miércoles de junio a las 7, Dani. 7. Buenísimo. El día 7. Ahí estoy yo bailando en la proyección. No sé, me viene una foto en donde parece que estoy muy alegre y bailando. Ya bueno, les puedo asegurar que no soy yo.
Cosa que es mentira, porque la negación no existe. Bueno, les mando un abrazo. Abrazo, gracias. Chao, Nos vemos. Que estén Hasta bien, luego. Un gusto. Chao, gracias. Hasta luego.